Imaginemos por un momento poder controlar un ejército entero de máquinas, pero no con un manual infinito de instrucciones línea por línea, sino con una sola frase matemática. Una única frase. Una frase que sea capaz de coreografiar el movimiento de toda una ciudad entera. Exacto. Un saludo muy cálido a quienes nos escuchan y gracias por la curiosidad inagotable que les trae a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento, la verdad, verdaderamente fascinante. Lo es, sin duda. Se titula Síntesis de esquemas de control y comunicación distribuidos a partir de especificaciones LTL globales. Los autores son los investigadores Yushan Chen, Xu Chu-Ding y Kalin Belta. Y bueno, la misión de nuestra exploración de hoy es desgranar cómo demonios es posible dar una orden global, una orden muy abstracta, a un equipo de robots y lograr que estos, de forma completamente automática, decidan quién hace qué. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo lo hacen? ¿Y cómo se comunican entre ellos? Y todo esto sin que el sistema colapse en el intento, claro. Eso es un viaje alucinante desde la más pura matemática teórica hasta el asfalto de las ciudades del futuro. A ver, es un viaje que plantea retos formidables, porque no estamos hablando de un problema menor. Para entender la magnitud de lo que este documento intenta resolver, primero debemos asomarlos al abismo histórico que ha existido entre dos mundos académicos. Dos mundos que hasta hace muy poco ni siquiera hablaban el mismo idioma. Sí, dos mundos completamente separados. Totalmente. Por un lado, tenemos la teoría de control tradicional. Esta disciplina utiliza ecuaciones diferenciales increíblemente complejas, derivadas de la física pura, para resolver tareas que a nivel lógico son muy simples. Pensemos en mantener un péndulo en equilibrio o estabilizar los rotores de un dron bajo una ráfaga de viento. Física dura y pura. Exacto. Y por otro lado, tenemos el mundo de la verificación formal en la informática. Aquí se utilizan modelos matemáticos mucho más simples, como diagramas de estados finitos, pero se usan para verificar tareas hipercomplejas, como la lógica de un programa de software de millones de líneas. O el funcionamiento de un circuito digital, claro. Justo. Juntar estos dos mundos, es decir, hacer que la física pesada del robot entienda la lógica compleja del software, ha sido el gran rompecabezas de la robótica moderna. Claro, es que es como intentar que un físico cuántico y un poeta escriban una novela juntos. Hablan lenguajes fundamentalmente distintos. Esa es una muy buena analogía. Y entiendo que aquí es donde la investigación que analizamos hoy introduce su gran innovación. Porque cuando intentamos aplicar estas teorías matemáticas a un equipo completo de robots, a lo que en ingeniería se llama sistemas multiagente, nos topamos con un muro gigantesco. No es solo sumar un robot más a la ecuación. No, ¿qué va? Es un muro enorme que en matemáticas conocemos como el problema de la explosión del espacio de estados. Y es fundamental que la mente de quien nos sintoniza comprenda la gravedad absoluta de este obstáculo. Tratemos de visualizarlo. Adelante. Si tenemos un solo robot en una habitación y ese robot tiene, digamos, 10 posiciones o estados posibles, el cálculo para un procesador es trivial. Son 10 opciones. Pero si introducimos un segundo robot en esa misma habitación, también con 10 estados posibles, las combinaciones de lo que ambos pueden hacer al mismo tiempo no se suman, se multiplican. Pasan a ser 100 posibilidades de golpe. 100 posibilidades. Se dispara exponencialmente. Y si escalamos esto a la visión del mundo real, imaginemos un enjambre de solo 10 robots operando en una red de calles, donde cada uno tiene 10 decisiones posibles. Madre mía, 10 elevado a 10. Son 10.000 millones de estados combinados, y eso en un escenario minúsculo. Si a esto le sumamos que el ordenador central tiene que calcular constantemente cómo sincronizarlos en fracciones de segundo para que no choquen, pues se vuelve computacionalmente intratable. Ningún procesador moderno puede masticar esa cantidad de datos en tiempo real. Ninguno. Hasta ahora, la mayoría de los enfoques intentaban procesar todo este bloque de información desde un cerebro centralizado, lo cual, además de ineficiente, es sumamente frágil. Si el cerebro central falla, toda la ciudad robótica se paraliza. Y por eso la solución que proponen los autores me parece tan brillante. Defienden un enfoque de arriba hacia abajo, un método top-down. En lugar de intentar calcular cada pequeño movimiento de las ruedas de cada robot al mismo tiempo desde un servidor central, toman una única gran fórmula, matemática global. Una fórmula que dicta el objetivo final de la misión.
Eso es. Lo que hace su sistema es romper el cuello de botella descomponiendo esa enorme partitura global en partituras individuales minúsculas. Las traducen a lenguajes locales que las propias máquinas pueden procesar de forma distribuida. Es decir, que cada robot recibe solo la porción de la melodía que le toca tocar. Exactamente. Y el lenguaje que utilizan para escribir esta partitura maestra es lo que podríamos llamar el idioma de los dioses robóticos, la lógica temporal lineal, o LTL. Bueno, debemos ser muy precisos al definir qué es exactamente esta lógica temporal lineal, porque no estamos hablando de programación tradicional. Claro, no es el típico código. Para nada. En la programación clásica, que todos imaginamos, las instrucciones son imperativas y muy directas. Avanza 3 metros, gira a la derecha, activa el brazo mecánico. Tienen un principio y un fin muy claros. Sí, son órdenes muy cerradas. La LTL, por el contrario, es un lenguaje declarativo que se basa en establecer condiciones a lo largo de una línea de tiempo infinita. Utiliza operadores lógicos estándar, como y o no, pero añade operadores temporales muy específicos y abstractos. Como por ejemplo, Operadores como siguiente, hasta que, eventualmente o siempre. Lo que permite es formular restricciones sobre cómo debe comportarse un sistema a lo largo de toda su vida útil. para visualizarlo un poco mejor, imaginemos dar instrucciones a un equipo de logística humana, repartidores trabajando en el centro de una gran metrópolis. No les decimos camina 10 pasos, cruza la calle y deja el paquete. Eso sería programación imperativa. ¿Correcto? Usando la filosofía LTL, les diríamos algo como: entregad siempre los paquetes urgentes en menos de 1 hora, pero nunca crucéis el puente de la zona sur hasta que el camión de suministros pesados haya aparcado de forma segura en la base. Y eventualmente revisad el nivel de combustible. Es una orden tremendamente rica, llena de matices temporales y condiciones que se cruzan entre sí. Mucho más parecida a cómo pensamos los humanos, ¿verdad? La analogía es excelente para visualizar la meta, sí. Pero aquí es donde debemos aplicar una mirada profundamente crítica al estudio. Un ser humano entiende perfectamente esa orden logística, basándose en su intuición. Sabe qué significa eventualmente, tiene experiencia previa y aplica el sentido común. Claro, la intuición humana es clave ahí. Pero una máquina física, un coche autónomo, que no es más que un trozo de metal, sensores y silicio, carece absolutamente de todo eso. ¿Cómo logramos que una entidad sin intuición procese un concepto tan filosófico y abstracto como siempre o eventualmente? Un programa de ordenador tradicional se cuelga si le pides que evalúe el infinito. Esa es exactamente la gran pregunta. Si las máquinas no tienen intuición y su código necesita un principio y un fin, ¿cómo se les enseña el concepto de infinito a nivel matemático? Y ahí radica una de las proezas matemáticas de este estudio. Para lograr que la máquina entienda la lógica temporal lineal, introducen un puente de traducción fascinante. Convierten esas fórmulas abstractas en lo que se conoce como autómatas de Bucci. Los autómatas de Bucci. Para la mente de quien nos sintoniza, tratemos de desgranar esto sin jerga incomprensible. Imaginemos un autómata de Bucci como un diagrama de flujo extremadamente sofisticado. Un diagrama matemático. Sí, pero la peculiaridad mágica de esta herramienta matemática es que está diseñada precisamente para aceptar lo que en teoría se denominan palabras infinitas. No evalúa una tarea simple que empieza y termina como abrir una puerta. Evalúa secuencias continuas de comportamiento. Exacto. Si el comportamiento del robot a lo largo de un tiempo infinito pasa por ciertos puntos de control o estados de aceptación en ese diagrama de flujo las suficientes veces, entonces el comportamiento es matemáticamente válido, cumple la regla impuesta por la LTL. Así es. Le da al robot un mapa lógico para navegar por el infinito. Pero claro, tener ese mapa lógico no resuelve el problema físico de poner a varios robots a trabajar juntos. Traducir esa regla global a diagramas de flujo individuales para cada máquina nos lleva al siguiente gran abismo de los sistemas distribuidos. El problema de chocar entre ellos. Efectivamente. Esto es crucial. Cuando dividimos esa enorme orden global entre varios robots independientes, ¿cómo evitamos que, al ejecutar sus órdenes individuales, terminen chocando entre sí o paralizándose mutuamente? ¿Cómo garantizamos que esta ejecución en paralelo no destruya la misión? Es una coordinación finísima.
Aquí es donde el documento introduce el concepto vital de la teoría de la concurrencia y lo que ellos llaman la distribuibilidad. Específicamente nos hablan de un lenguaje cerrado por trazas. Es el delicadísimo arte de no pisarse las mangueras, porque si el equipo de robots no está perfectamente coordinado en su lógica, caemos en uno de los peores escenarios posibles en ingeniería informática, un estado de interbloqueo, el temido deadlock. El peligro del deadlock es la amenaza más grave, persistente y silenciosa en cualquier sistema computacional concurrente. Expandamos este escenario para nuestra audiencia. Por favor. Supongamos que la misión global exige que dos vehículos automatizados repalen un nodo eléctrico juntos. El vehículo A llega a la intersección designada y apaga sus motores, esperando recibir una señal de confirmación del vehículo B para proceder. Hasta ahí todo normal. Pero, debido a un error al fragmentar las tareas, el vehículo B nunca fue programado para emitir esa señal exacta. O peor aún, el vehículo B está aparcado a 2 calles de distancia esperando que el vehículo A haga un movimiento previo. O sea, se están esperando el uno al otro. Exacto. ¿Qué ocurre entonces? Ambos agentes se quedan congelados en ese punto exacto para toda la eternidad, esperando una condición que jamás se cumplirá. No hay un error de código como tal, no hay una avería física, pero el sistema entero se paraliza irremediablemente. Y para evitar que la ciudad entera se congele, los autores exigen matemáticamente que el lenguaje derivado de las órdenes sea cerrado por trazas. Eso es. Lo cual significa, en esencia, que el algoritmo comprueba matemáticamente si esa misión global puede dividirse de forma segura antes de que los robots muevan un solo engranaje. Si el lenguaje es cerrado por trazas, significa que no importa en qué orden cronológico exacto hagan sus tareas independientes los robots, el resultado final siempre será equivalente y válido. No habrá deadlocks. Exacto. Es una garantía absoluta, calculada por ordenador, de que la misión es distribuible de forma segura. Y aquí es donde me veo en la obligación de ejercer de abogada del diablo. Adelante con la crítica. Si analizamos en detalle los propios matices técnicos del artículo, el enfoque que adoptan los autores es excesivamente conservador. Si su algoritmo central determina que el lenguaje no es perfectamente cerrado por trazas, el sistema simplemente levanta las manos, emite un mensaje de solución no encontrada y se rinde. Aborta la misión por completo antes de empezar. Bueno, es una medida de precaución. Pero es sumamente problemático. Pensemos en un escenario de la vida real, como un entorno industrial dinámico o una operación de respuesta a emergencias. En esos contextos hiperfluidos podrían existir formas prácticas y humanas de hacer funcionar el sistema, adaptándose sobre la marcha o permitiendo pequeñas desviaciones que no son críticas. Claro, entiendo el punto. Sin embargo, al exigir una pureza matemática tan estricta y absoluta para evitar el deadlock, el algoritmo limita severamente su propia aplicabilidad. En el mundo real, a veces, una solución parcial y adaptable es muchísimo mejor que ninguna solución. Es una crítica sumamente válida frente a la rigidez matemática, desde luego. Pero permítame defender el enfoque de los autores poniéndonos en contexto. Estamos hablando de sentar las bases para controlar sistemas físicos masivos en el mundo real. Sí, sistemas muy grandes. En un futuro, estos algoritmos podrían estar manejando grúas automatizadas de decenas de toneladas en un puerto o controlando equipos quirúrgicos a distancia. En escenarios de vida o muerte o de altísimo riesgo material, estoy convencido de que es preferible un sistema extremadamente conservador. Un sistema que no se arriesgue. Exacto. Un sistema que, cuando finalmente dice sí, puedo dividir esta tarea, te garantice matemáticamente el éxito al 100% y evite una catástrofe irreversible. Un sistema arriesgado que promete flexibilidad, pero que de pronto colapsa en un deadlock en medio de una intersección concurrida, es simplemente inaceptable. El conservadurismo aquí no es cobardía, es un sinónimo de seguridad extrema por diseño. Aceptando ese argumento de la seguridad ante todo, esto nos lleva inevitablemente al choque frontal con la realidad, el terreno de la implementabilidad. El mundo físico. Exacto, porque una cosa es lo que el robot debe hacer según la abstracción de su autómata lógico y otra muy distinta, y a menudo frustrante, es lo que el robot puede hacer físicamente. El documento modela las capacidades del cuerpo del robot, sus ruedas y su entorno, como un sistema de transiciones. Es decir, las leyes de la física. Eso es. Si el robot está situado físicamente en la calle norte, la física dicta que solo puede girar hacia la calle este o la calle oeste.
por mucho que la lógica temporal lineal le exija eventualmente estar en la calle sur en el próximo segundo. Claro, no se puede teletransportar. Exacto. Para reconciliar esta fricción entre lo que dicta la mente lógica y lo que permite el cuerpo físico, los autores desarrollan lo que denominan un autómata de Bucci mixto. El autómata mixto. Esta me parece una de las adaptaciones más elegantes de toda la investigación, porque la teoría clásica de los autómatas de Bucci que mencionábamos antes, en su estado puro, solo acepta secuencias de acciones infinitas. ¿Solo palabras infinitas? Pero en la vida real de un robot operando en una ciudad, hay tareas que son finitas y otras que son infinitas. Necesitamos que entiendan ambas. Por ejemplo, una tarea finita sería recoge esta caja de suministros médicos, llévala al hospital central y apaga tus motores. Es una tarea que se hace una vez, culmina y ya está. Tiene un fin claro. En cambio, una tarea infinita sería patrulla el perímetro de este edificio de forma constante para siempre. Lo que hicieron los autores fue modificar la teoría matemática clásica, creando este autómata mixto que posee dos tipos de estados de aceptación. Estados finitos e infinitos. Exacto. Estados finitos para esas tareas que tienen un punto final claro, y estados infinitos para el mantenimiento perpetuo. De este modo, logran modelar la complejidad del mundo real de forma mucho más rica y fidedigna. Es indiscutiblemente elegante en el plano teórico. Pero de nuevo, nos damos de bruces con la implacable pared de la realidad computacional. Por la complejidad técnica. Sí, si escudriñamos las notas de complejidad del propio texto, vemos que este proceso sigue generando un cuello de botella masivo. Para que cada robot sepa qué hacer, el sistema tiene que generar lo que llaman un autómata producto. Que entiendo que es la suma de ambas cosas. Es multiplicar, literalmente, multiplicar todos los estados posibles del mapa físico del entorno por todos los estados abstractos de la regla lógica. Si tenemos un mapa detallado de una ciudad con miles de intersecciones y le inyectamos una instrucción lógica LTL medianamente larga, el consumo de memoria y poder de procesamiento se dispara hasta niveles absurdos. Se vuelve inmanejable. Es una limitación técnica innegable. Cruzar la física con la lógica cuesta carísimo a nivel de cálculo. Es cierto. Cruzar esos datos genera un volumen masivo. Pero los autores también ofrecen una perspectiva que mitiga bastante este impacto en la práctica. A ver. En las aplicaciones del mundo real, el tamaño de la especificación lógica, es decir, el número de condiciones abstractas LTL que le damos a un robot, suele ser diminuto, en comparación con la inmensidad del mapa físico. Las reglas son cortas. Eso es, las reglas humanas suelen ser muy concretas. No pases por aquí, ve allí primero. Esto hace que, en la mayoría de los casos de uso práctico, la explosión de tamaño de este autómata producto sea perfectamente manejable para la tecnología y los procesadores que tenemos hoy en día. Bueno, asumiendo escenarios controlados. Sí, pero creo que la prueba irrefutable de que todo este denso marco teórico funciona de maravilla es el momento en que lo ponen a prueba físicamente. El experimento final del estudio. Se refiere al experimento RULE. Exactamente, Robotic Urban-like Environment. Aquí es donde toda esta abstracción matemática baja al asfalto y cobra vida de forma visual. Es una sección muy reveladora del documento. Para quienes nos escuchan, imaginemos una gran maqueta de un entorno urbano montada en un laboratorio. Tiene sus calles principales marcadas, cruces, aparcamientos definidos e intersecciones críticas. Como una ciudad en miniatura. Justo. Sobre este mapa a escala, los investigadores despliegan un equipo de pequeños robots cilíndricos del tamaño de un disco de hockey grueso, conocidos como Kepera 3, programados para actuar como vehículos urbanos. Vehículos que reciben misiones. El documento diseña un escenario con misiones muy concretas. Para evitar sopa de letras técnica, dividamos las tareas en dos grupos. Primero tenemos una tarea pesada. Imaginemos que es una misión de rescate de emergencia en una zona que requiere que varios vehículos lleguen y se sincronicen exactamente al mismo tiempo para levantar un objeto. Tareas pesadas que llamaremos H1 y H2. Y luego tenemos tareas ligeras, que podríamos imaginar como simples patrullajes de rutina o entregas de paquetes que solo necesitan que un vehículo vaya al punto designado, lo haga y termine. Y sobre este escenario de maquetas y pequeños robots físicos, inyectan la orden maestra, la especificación en lógica temporal lineal. Consta de 3 reglas fundamentales, simultáneas e inquebrantables, que los robots deben procesar por sí mismos. 3 reglas muy estrictas. Primera regla. Uno de los puntos del mapa necesita mantenimiento conjunto.
una tarea que requiere 2 coches, y esta tarea debe ser atendida infinitas veces a lo largo del tiempo. Es un bucle eterno. Tarea infinita. Segunda regla temporal, deben realizar obligatoriamente la tarea pesada de rescate de emergencia primero. Solo después de que eso esté solucionado, tienen permiso para ir a resolver los patrullajes ligeros de rutina. Secuencia obligatoria. Y tercera regla, quizá la más interesante a nivel de control, es una condición de seguridad extrema. Ningún vehículo, bajo ninguna circunstancia, tiene permiso para cruzar la intersección central de la ciudad, que está marcada como zona peligrosa, hasta que la gran misión de rescate de emergencia haya sido completada con éxito. Relatar el paso a paso de cómo se comportan estos pequeños robots bajo estas 3 reglas invisibles es casi poético. Al dar luz verde al programa, los robots empiezan a moverse por la maqueta de forma completamente autónoma. Repito, no hay un mando central controlándolos. Cada uno procesa su propio autómata mixto. Y entonces llega el clímax visual del experimento. Vemos cómo 2 de los vehículos se dirigen hacia la zona designada para la tarea de rescate de emergencia, que requería 3 vehículos en total. Estos 2 primeros coches llegan a los aparcamientos adyacentes a la zona, y de repente simplemente se detienen. ¿Apagan motores? Esperan. No están rotos, no están sufriendo un deadlock o un interbloqueo informático. Están esperando deliberadamente porque su autómata local sabe, matemáticamente, que necesitan la presencia del tercer vehículo para cumplir la condición compartida. ¿Saben que falta uno? En el segundo exacto en que el tercer vehículo llega al punto y sus redes locales se sincronizan, la tarea pesada se marca como cumplida en sus cerebros digitales. La barrera temporal se ha levantado. Y aquí es donde el concepto de autómata mixto que explicábamos antes demuestra su utilidad real frente a nuestros ojos, porque los destinos de los robots divergen radicalmente a partir de ese momento. Totalmente. Tras esa sincronización crítica, la regla de seguridad sobre la intersección peligrosa se desactiva automáticamente. El tercer coche arranca, cruza la ciudad y se dirige rápidamente a resolver su patrullaje ligero. Una vez aparca en su destino final, entra en un estado finito de aceptación. Su misión ha terminado por hoy. Ha completado su parte de la sinfonía, se apaga y descansa. Pero los otros no. Sin embargo, los otros 2 coches tienen un destino muy distinto programado en su lógica. Como la primera regla exigía que realizaran tareas de mantenimiento conjunto en otro punto, infinitas veces, ambos vehículos quedan atrapados en una coreografía perpetua. Un bucle infinito trabajando en equipo. Moviéndose por el mapa, esquivándose y sincronizándose repetidamente día tras día, vuelta tras vuelta, para cumplir con ese estado de aceptación infinito. Es una demostración visual palpable de que las matemáticas de concurrencia y los autómatas mixtos logran coordinar lo finito y lo infinito de forma impecable y distribuida. Funciona de forma impecable, sí. Pero debemos remarcar el inmenso asterisco de este logro. El entorno. Funciona dentro de los muros acolchados de un laboratorio. Y este es el golpe crítico definitivo que debemos asestar al estudio de hoy. La pista RUL, la maqueta, es a todos los efectos un entorno de perfección utópica. ¿Un mundo ideal? No hay una mota de polvo cegando los sensores láser de los Kepler A3. La conexión Wi-Fi entre ellos no sufre interferencias de otras redes. Los motores eléctricos no tienen desgaste asimétrico que los haga desviarse 1 milímetro. Todo está medido. Y lo más importante de todo, no hay ni un ápice de incertidumbre en el mapa. El documento asume lo que en matemáticas llamamos transiciones deterministas. Esto significa que si el código del coche decide girar a la derecha, el coche girará a la derecha con un 100% de precisión y éxito cada vez. Que no es lo que pasa en la calle. El asfalto real, las calles que habitamos, son el reino del caos absoluto. Hay peatones cruzando de improviso, hay hojas mojadas y charcos que hacen derrapar las ruedas, hay niebla espesa y latencia en las antenas de comunicación. Este modelo determinista, por muy hermosa y purista que sea su traducción LTL, resulta extremadamente frágil ante el más mínimo ruido físico no contemplado en sus ecuaciones perfectas. Es imposible no concederle ese punto crítico. El mundo de ahí fuera no es un tapete de laboratorio esterilizado. Un derrape por una mancha de aceite podría desincronizar toda la orquesta matemática. Sin embargo, no podemos ser cínicos ni menospreciar la magnitud de este paso. Es un primer paso necesario, estoy de acuerdo. Este modelo discreto, con toda su pureza y rigidez, es el cimiento absolutamente indispensable sobre el que se construirá todo lo demás. Antes de enseñarle a un algoritmo a correr bajo la lluvia esquivando imprevistos,
Primero tienes que demostrar que puede caminar en seco sin tropezarse con sus propios pies. Completamente cierto. De hecho, los propios investigadores son profundamente conscientes de esto y lo recalcan en sus reflexiones finales. Señalan que este inmenso trabajo de traducción lógica sienta las bases para conectar en el futuro con modelos probabilísticos. Específicamente mencionan herramientas matemáticas como los POMDPS. Procesos de decisión de Markov parcialmente observables. Exacto. Suena intimidante, pero para quienes nos escuchan, un POMDM es básicamente dotar a la máquina de duda razonable. Es un modelo matemático que permite al robot asumir que no tiene una visión perfecta del mundo. Le enseña a calcular márgenes de error. Creo que ha avanzado 1 metro, pero con la lluvia calculo que hay un 10% de probabilidad de que solo haya avanzado 80 centímetros. Eso cambia las reglas del juego. Lo que los autores han logrado hoy es resolver y asentar la compleja arquitectura lógica central. El inmenso reto de la ingeniería en la próxima década será tomar esta partitura perfecta y enseñarle a los robots a tocarla desafinando, blindándola contra el caos y la incertidumbre de nuestro mundo cotidiano. Ese será, sin duda, el verdadero punto de inflexión para llevar esta tecnología de las publicaciones académicas a nuestras aceras. Y para asentar definitivamente todo lo que hemos explorado y debatido durante este análisis, vamos a dedicar un momento a cristalizar los 3 pilares fundamentales que la mente de quien nos sintoniza debería llevarse hoy. Perfecto. En primer lugar, hemos descubierto la asombrosa capacidad de la lógica temporal lineal, o LTL. Hemos visto cómo nos permite dictar órdenes globales ricas, llenas de condiciones de tiempo y dependencias a largo plazo, y cómo el ingenio humano ha logrado traducir esa abstracción filosófica al lenguaje mecánico y rígido de las máquinas mediante la creación de los autómatas de Bucci. Ese puente de traducción es clave. En segundo lugar, hemos diseccionado la vital importancia de la teoría de la concurrencia a la hora de separar a un equipo. Entendimos por qué es absolutamente crucial que los algoritmos comprueben, mediante cálculos de lenguaje cerrado por trazas, si un objetivo es distribuible de forma segura, garantizando así que los robots puedan operar en enjambre sin paralizarse en un temido deadlock o interbloqueo. La garantía matemática de que no se van a congelar. Y en tercer lugar, comprendimos cómo la gran innovación teórica de los autómatas mixtos permite a entidades físicas del mundo real lidiar con la dualidad del tiempo, un sistema que permite a las máquinas culminar misiones finitas y apagarse, mientras, en paralelo, y sin perder el ritmo, sostienen bucles infinitos de mantenimiento, sincronizándose solo cuando es estrictamente vital, tal y como nos demostró de forma tan plástica la maqueta del experimento Rule. Una demostración teórica impecable, sí. Y antes de poner punto final a nuestra exploración, quiero lanzar al aire una reflexión profunda, una semilla para que germine en la imaginación de quienes nos escuchan. Le escuchamos. Hoy, en este análisis a fondo, hemos constatado que es matemáticamente posible demostrar que un escuadrón de máquinas de metal y silicio puede sincronizar sus destinos perpetuos, sin que un solo ser humano intervenga para dictar los microdetalles de su ruta. Si esta coreografía perfecta ya es una realidad latente en las mesas de los laboratorios más punteros, ¿qué pasará la mañana en que estos mismos algoritmos den el salto y comiencen a administrar las arterias vitales de nuestras metrópolis? Una ciudad operada por lógica matemática pura. Imaginemos nuestras ciudades. Cada semáforo, cada enjambre de drones de reparto surcando el cielo, las flotas inmensas de vehículos de emergencia, los sistemas de limpieza, todos ellos gobernados en la sombra por una única y elegante frase lógica LTL. Una regla inquebrantable distribuida silenciosamente en miles de cerebros digitales. ¿Y funcionando en un equilibrio perfecto? Exacto. Pero cuando llegue ese día de sincronía perfecta, cabe preguntarnos, ¿será posible que el único factor verdaderamente impredecible, la única fuente de ruido molesto y caótico en un ecosistema de máquinas impecables, que los robots deban esquivar y gestionar constantemente, seamos estricta y únicamente nosotros? Los humanos, armados con nuestra gloriosa, impulsiva e incalculable intuición. Es una posibilidad muy real. Y desde luego algo en lo que pensar. Es, sin duda, una perspectiva para llevarse consigo hoy y masticarla lentamente. Ha sido un absoluto privilegio desentrañar conceptos de este calibre. A toda nuestra audiencia, gracias de corazón por su tiempo, por su atención sostenida y por acompañarnos en esta exploración detallada. Les invitamos, como siempre, a mantener la mirada atenta, el espíritu crítico y la mente profundamente curiosa. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.